Bien, para iniciar vamos a abrir Nahum. Hoy toca pues el libro de Nahum y Habacuc. Son el contenido de hoy que sería el quinto contenido, ¿cierto? Quinto contenido que vamos a abordar. Realmente es la sexta clase, pero iríamos por el quinto contenido. Porque el primero fue la presentación del plan de curso acompañada de las generalidades. Bien, entonces dice el capítulo 1 de Nahum, dice, voy a leer en Reina Valera, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador, el Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebrantaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. La casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu pulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas y cumple tus votos, porque nunca más volverán a pasar por ti. El malvado pereció del todo. Pero nuevamente en el capítulo 2 de la profecía de Nahum, por favor, pasen la página, los que no lo tienen en la misma, en el mismo campo visual, pasen la página. En el capítulo 2 versículo 13 ustedes van a encontrar que dice, heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Y llama la atención que en el versículo de 18, capítulo 3, no sé si está ahí o más adelante, pero ustedes lo van a encontrar, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque sobre ti, ¿quién no pasó continuamente tu maldad? Bien, esta profecía es de lo más interesante
donde como nosotros la podamos enfocar, porque eh, la intención del Señor de destruir a Siria va a contrastar con lo que Jonás ha predicado antes. Bien, quiero introducir el tema diciendo lo siguiente, pero que eso quede en su mente, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer. Entonces, bien, quiero iniciar diciendo que cuando hacemos mención al libro de Nahum, nos vamos a encontrar con el hecho de que muchos han olvidado hasta en qué parte de la Biblia se encuentra. Muchas veces uno dice, vamos a ver el libro de Nahum. Nahum, ¿y eso dónde queda? Miren, si su ubicación es difícil, también lo va a ser su temática. No vamos a venir con facilismos de que no, eh, la Biblia es sencilla siempre, no, hay temas complejos y la profecía de Nahum es uno de esos temas complejos. Porque la historia de la Biblia nos ubica nuevamente en Nínive. Mientras que pensábamos en Jonás, la profecía de Jonás predicando en la ciudad, eh, se arrepiente todo Nínive, pero parece que de aquello no queda nada. Un siglo y tantos años después, no queda nada de ese arrepentimiento tan hermoso que nosotros vimos. ¿Se acuerdan? Incluso aquí comentaron ustedes, hasta los animales entraron en ayuno, fueron puestos en ayuno, los niños de pecho, porque hubo un arrepentimiento cuando Jonás predicó, pero los viejos pecados del imperio regresarían y ahora parece que se han amplificado, que han sido, la crueldad de Asiria es muy terrible. Entonces, ya no existe un piadoso desconocido que fuera el rey que le creyó al Señor, eh, quien había mandado a un profeta que los odiaba a salvarlo, que era Jonás, eh, a salvarlo de la destrucción bien merecida. Y en cambio apareció la arrogancia, la cruel y creciente maldad de estos asirios. Ya hemos hablado un poco sobre eso. Las conquistas vienen a ser su carta de presentación. Los saqueos se habían vuelto la forma de vida rentable. De hecho, algunos comentaristas llaman a esto rapiña, como las aves de rapiña. Entonces, algunos comentaristas le van a llamar rapiña. Es decir, dejan a un pueblo tranquilo un determinado tiempo, lo dejan que produzca y una vez que sus cosechas ya han sido cegadas, ellos entran y le quitan todo, todo, absolutamente todo, las cosas de valor. Y aparte de eso, eh, las naciones fueron esclavizadas eh, esto era una plaga, eran como una langosta, como lo vemos en el libro de Nahum, una plaga de perversos asirios. Y esta vez, la paciencia de Dios y su compasión, obviamente estamos hablando en un lenguaje fenomenológico, es decir, desde dónde lo vemos nosotros. Pero desde donde lo vemos nosotros, parece que la paciencia de Dios llegó a su fin y el mensaje para el pueblo va a distar mucho de aquel llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Ya no hay de aquí a tanto tiempo, Nínive será destruida. Aquí no hay gracia salvadora, no hay advertencia. La misericordia de Dios no se prolongaría más y por el contrario, vamos a encontrarnos ante el juicio eminente que no va a dar espera. Eso es lo que vamos a encontrar. Creo que todos lo vimos en este primer capítulo que leímos y en los demás versículos, tanto del capítulo 2 como del capítulo 3 nos vamos a encontrar con esta realidad de que, eh, para desgracia de este pueblo, el pueblo fue profundamente, profundamente golpeado, el pueblo de Nínive, los asirios, por su maldad. Y no solo eso, no solo sería golpeada la capital, sino que todo el imperio asirio va a ser golpeado como lo vamos a ver en en toda nuestra exposición. Bien, em,
Título y autor, vamos ya entrando a las generalidades. El primer versículo del libro creo que nos proporciona tanto el título como el autor. Profecía sobre Nínive, ese es el título. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Nos dice quién es el profeta y sobre quién va a recaer esta profecía, ¿cierto? Y recordemos, es un libro de la visión. Creo que esto nos sigue ayudando a entender lo que es una visión profética en la Biblia, ¿cierto? No es una imagen, no es un sueño, es un mensaje. Siempre visión tiene relación es con el mensaje. Entonces, el libro ya de por sí nos dice, nos proporciona a quién va dirigida. Nahum significa consuelo. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué significa consuelo? Y me llama la atención que dice que consuelo porque refleja el consuelo de su mensaje para los que sufren bajo el dominio asirio. Es lo que dice la Biblia de Estudio de la Reforma, porque creo que para nosotros es muy difícil entrar a pensar, ¿cómo así que consuelo? Si el pueblo de Nínive iba a ser destruido. El problema está en que nosotros, insisto en esto, eh, nos hemos mal acostumbrado a un mensaje unidireccional del Señor es bueno y el Señor es bueno. Pero también que el Señor es gracia, pero se nos olvida que es también castigo para los perversos. Entonces, esa otra parte se nos olvida, creo yo, por haber sido eh, objetos de la misericordia de Dios y se nos escapa el hecho de que Dios puede nosotros a la destrucción porque Él es soberano y es bueno y que la salvación de unos aún a nivel de redención personal implica la destrucción de otros para hacer notar entre las naciones y entre los gentiles su justicia. Ah, bueno, el nombre también significa consuelo del Señor. MacArthur, por otra parte, habla sobre el lugar de procedencia, dice Elcos, pero hasta donde uno está mirando Elcos, en la erudición no se pone de acuerdo dónde quedaba esto, no identifica cuál es esa población. No se sabe si era originario de uno de los dos reinos o si realmente el profeta era de otro lugar. Y esto hace que nuevamente la personalidad o la persona mejor de Nahum sea envuelta en el misterio. Pues bien, entonces en 3:8, Nahum 3:8 dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? En este momento, Nahum está citando a Tebas como capital del imperio egipcio. Posteriormente, pues se cambiaría de capital. Pero lo que le está diciendo a Nínive es que no importa su posición, no importa su dignidad, no importa su fortaleza, iba a ser destruida. Eso era inevitable. La caída de Nínive ocurriría cerca del año 612 antes de Cristo y es la que Nahum presagia proféticamente y eso lo vamos a encontrar en 3:5 al 7 que dice, heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Es decir, el grado de destrucción al cual sería sometido Nínive era simplemente sorprendente. Ahora, aquí estamos hablando de una fecha probable entre los años 663 o 660 antes de Cristo.
es decir, el siglo séptimo, durante el reinado de Manasés de Judá. Recordemos, Manasés es o fue el rey más malvado que tuvo Judá. Un periodo de 55 años de reinado, el más largo también, y su maldad pues terminaría por rebosar la paciencia de Dios contra su pueblo Judá, y aunque después vinieron hombres como Josías que procuró un cambio profundo en las instituciones y en la religión del pueblo, volviéndolos al Señor, lo cierto es que ya, ya estaba determinado que Judá cayera. Pero esta profecía, curiosamente, a pesar de la maldad de Judá, no es sobre Judá, sino sobre Asiria. Y el contexto o la ocasión es lo que vamos a ver a continuación. José Grau, en un libro maravilloso que se llama La ira de Dios, nos ayuda a entender mejor la profecía de Nahum cuando dice que una férrea organización militar que servirá de modelo a ulteriores imperios, un violento orgullo nacional, un despiadado despotismo del que hacen víctimas a los pueblos a quienes vencen, facilita a estas gentes en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo la hegemonía del Oriente Próximo. Es la suya una atroz y monótona carrera de sangre, un duro guerrear constante, seguido de jactanciosas matanzas y destrucción sin fin. Miren, una parte importante de los historiadores, algunos creyentes, otros no, concuerdan cuando hablan de la crueldad de Asiria. Dice que Asiria no tuvo parangón en la historia. Sus conquistas eran simplemente sanguinarias, como lo decíamos hablando sobre la profecía de Jonás, estaban, sus conquistas estaban llenas de prácticas crueles como quitar la piel de los conquistados, ya esto lo habíamos dicho, quitar la piel de los conquistados con el fin de que murieran con más dolor, o incluso cortar los pulgares y los dedos de los pies para burlarse de ellos. También apilaban los cráneos de cientos o miles de muertos en las afueras de las ciudades para infundir temor a los demás. Esa era la clase de impíos a los que se dirigía la profecía de Nahum. Si bien nosotros cuando vemos el amor de Dios para llamar a Nínive al arrepentimiento, y de hecho sabemos que es Dios el que prepara el corazón para el arrepentimiento, cuando predica a través de Jonás, ahora vemos que no hay ningún tipo de freno en lo que será la justicia de Dios por la maldad de Nínive. Ya la maldad de Nínive ha llegado o había llegado hasta un punto eh, que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, y el Señor terminaría por destruir a todos estos asirios. También habíamos dicho en la clase sobre Jonás que estos hombres de alguna manera perfeccionaron el desplazamiento forzoso. Tomaban un pueblo, lo llevaban y perdía su identidad nacional, su religión, eran integrados con otros pueblos, se formaban nuevas estructuras, la gente se hacía más cómoda y el deseo por regresar a su tierra desaparecía. Curiosamente no, providencialmente, solo el pueblo de Israel mantuvo ese profundo deseo de regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque estos hombres eran pactuales. Ellos sabían que tanto el pacto davídico, del cual ellos eran parte, y lo que vendría, el nuevo pacto en Jesucristo, bueno, lo sabían de manera profética, se cumpliría era únicamente pues en aquella tierra. Sí, aunque hoy en día eso tenga poca relevancia, pero el hecho es que para el pueblo de Israel era importante regresar a Canaán y su lucha, primero con armas, luego sin armas, fue cada vez más fuerte para regresar a Canaán. Luego se volvería un vulgar nacionalismo cuando, digamos, después de la lucha de los amoneos o macabeos,
se volvería más que todo un orgullo nacionalista muy parecido al de Asiria, entre otras cosas. Somos Judá, somos el pueblo de Dios, somos linaje de Abraham, a lo cual el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con que sean linaje de Abraham? Si Dios puede levantar linaje de Abraham aún de estas piedras. En fin, entonces, no tengan orgullo porque son linaje de Abraham, sino busquen a Cristo, vuélvanse a mí, dice el Señor. Entonces, aquí lo que vemos son eh, que a pesar de todo lo que Asiria hizo, pues obviamente no iba a acabar con el pueblo de Dios, aunque destruyó el reino del norte, no iba a acabar con el pueblo de Dios porque Dios había determinado no destruir. Género y distintivos literarios. Esta profecía nos es presentada al igual que la de los otros profetas menores, envuelta en varios géneros literarios. Algunas veces es narrativo, pero desde el mismo principio nosotros encontramos himnos, por ejemplo, en 1, 2 a 8. Pero déjenme, yo les muestro, yo creo que la mayoría conoce la Biblia de las Américas porque la leemos con cierta frecuencia. Pero yo quiero que aprecien la estructura de Biblia de las Américas, que incluso en español es muy cuidadosa en mantener las estructuras poéticas. Los paralelismos son mucho más fáciles de ver en esta Biblia que en nuestra amada Reina Valera. Voy a dejar de compartir acá y permítanme compartir eh, Biblia de las Américas. Miren, entonces, eh, creo que ustedes aprecian cómo están construidos los paralelismos aquí. Vamos a poner el capítulo 1 de Nahum. Obviamente, el primer versículo es un anuncio de lo que está hablando, pero obsérvese luego la estructura poética de todo esto, incluso como si fuera es un salmo, dice, un himno, Dios celoso y vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor de sus enemigos. Nótese que el rencor lo guarda contra sus enemigos, no contra los que ha redimido, no contra su pueblo. Pero miren la estructura. Toda la estructura está en términos de paralelismo. Parece que estuviéramos leyendo Salmos, Proverbios o una parte de Job. ¿Por qué? Porque este género literario es así. Recuerda lo que les decía. No podemos simplemente pensar que los géneros literarios son estrictos, que aquí hay una narrativa y no puede haber un cambio porque o hay profecía. Son todos oráculos que hablan de la ira de Dios o que hablan del futuro. No, no. Aquí vamos a encontrar poesía y en medio de lo terrible nosotros vemos visos o trazos del pincel misericordioso del Señor. El Señor es lento para la ira y grande en poder, versículo 3. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Esto es consuelo para el pueblo. ¿Por qué? Porque sabe que los que han ocasionado su ruina, su tristeza, la muerte de familiares, pues no quedarán impunes. Entonces, miren, todo esto es una poesía terrible, sí, pero ¿acaso no hay, pregunto, ¿acaso no hay poemas basados en el dolor? ¿O solamente critican a Dios cuando se encuentran con poemas en donde Dios manifiesta su intención de destruir al malvado? Entonces, ahí es cuando tratan de atribuirle a Dios cosas que Dios no es. No, que tú eres cruel. No, Dios no es cruel, Dios es bueno. Bien, entonces, bueno, encontramos himnos, ¿verdad? Pero como resalta la Biblia, Estudio de la Reforma, vamos a encontrar también un oráculo de salvación en uno del 2 al 15. En uno del 2 al 15, del 12 al 15, perdón, dice, así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán
Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebrantaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil, le dice a Siria. He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Ahora, en lo personal también que creo que aquí hay un lenguaje escatológico profundo, porque está hablando de la bendición final sobre el pueblo, ¿no? Y no creo que se limite única y exclusivamente a la pequeña Judá como tipo de la iglesia, sino que justamente por Israel constituirse como tipo de la iglesia, pues este anuncio de felicidad y de destrucción de los enemigos trasciende el tiempo. Entonces, no podemos sacar este lenguaje escatológico de la profecía porque sí, no, sino que hay que leerlo también con ese lente, porque los profetas muchas veces están hablando incluso más allá de 10, 20 o 30 años. Están hablando muchas veces de la venida del Mesías, mientras que otras tantas veces están hablando de la consumación de los tiempos o del día del Señor, porque insistimos, el día del Señor es un tema que no está ausente en los profetas menores. Ya lo vimos cuando, ¿qué profeta menor? Joel, ¿En cuál de los profetas Joel, menores? Ok. y otros más. Ok, entonces el día del Señor. Y Amós también, sí, en Amós también vamos a encontrar este tema, porque es un tema que va a ser recurrente en los profetas menores, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber frecuentes acusaciones o exhortaciones, van a ser el asunto predominante en la mayor parte del libro. Los anuncios de destrucción sobre la ciudad perversa de Nínive van a contrastar, ya lo habíamos dicho, con la predicación de Jonás que recorrió la ciudad con el mensaje de arrepentimiento. ¿Cuáles son los temas principales? Bueno, el libro de Nahum tiene un doble título, ¿verdad? Es llamado Profecía sobre Nínive, pero también dice Libro de la visión de Nahum. Profecía sobre Nínive y libro de la visión de Nahum. Yo no sabía, me entero apenas ahora, que eh, muchas veces Nahum se lee al lado de Jonás por parte de los judíos. Parecería lógico. Ah, pero qué fácil, porque ambos hablan de Nínive. Pero fíjense que en los 12 están separados, pero son leídos como juntos para que nosotros veamos lo que ocurre cuando el pueblo olvida el arrepentimiento y la búsqueda del Señor. Bien, los temas van de la mano, ¿verdad? Volviendo acá al tema del libro de Nahum, sobre el título, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, van de la mano porque la profecía, querámoslo o no, tiene un elemento de condena en sus frases que no está ausente en ninguno de los profetas. Y por favor, que esto se les grabe. El elemento de condena, el elemento de ira, está presente en todo mensaje profético. Hay pastor en el Nuevo Testamento, no. Juan el Bautista, cuando dice que bautizará con Espíritu Santo y fuego, la palabra fuego, ¿qué creemos? ¿Que es una emoción pentecostal? No, estamos hablando de un juicio. Nuestro Señor, que es el profeta, profetizó contra Capernaum, contra Bethsaida. Sí, nuestro Señor. O en el capítulo, en la sección que va del capítulo 24 de Mateo al capítulo 25, todo lo que tiene que ver con el fin. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no hace unas severas advertencias sobre el fin y sobre la destrucción? Y el libro que tiene profecía y escatología por excelencia, que es el Apocalipsis, no está llena de anuncios de destrucción y no es un libro profético. Entonces, y por otra parte, bueno, esto es el libro, por otra parte,
habla de la visión de Nahum, que es el mensaje, que no es una simple visión que el profeta debería interpretar, sino que es el mensaje, lo que debía decir de parte de Dios. Entonces, dice MacArthur, que es muy claro al afirmar que Nahum constituye una secuela del libro de Jonás, quien profetizó más de un siglo antes. Jonás relata la remisión del juicio de Dios, que más tarde se llevó a cabo a Nínive. Pero yo aquí quiero hacer un llamado a la reflexión. Es decir, aquí se puede estar de acuerdo con el profesor o no. Pero yo al analizar esto y leer el libro y por razón de clase, volver a leerlo con más cuidado, cuando uno analiza la historia y la profecía, tanto Jonás como Nahum, considero más que se trata del castigo, pues este va a caer sobre el mismo pueblo. Sí, Pastor, yo tengo problemas con el internet, entonces se va a ir siguiendo. Ok, entonces, decíamos, aquí podemos eh, estar en desacuerdo en esta parte, pero por finalizar la exposición de Nahum. Bien, entonces, interpretación y teología del libro. Antes de darse a una aplicación del texto. Es decir, no vamos a saltar de las páginas. En primer hecho mismo que Dios es eterno en sus atributos e inmutable. Y bueno, y creo que esto está a tono con lo que venía diciendo. Y creo que mientras el pueblo de Nínive permaneció fiel a la bondad de Dios, eh, fiel a Dios, perdón, la bondad de Dios se siguió manifestando a todos en la ciudad. Pero también vemos que cuando vino el deterioro continuo de la ética siria, su maldad, orgullo y arrogancia y todas las denuncias que hace el profeta Nahum, entonces las almas abandonan a Dios y prefieren seguir sus propios caminos con el resultado que nosotros conocemos. Y esto no es ser arminiano, porque Dios no retira su bien de su pueblo, pero aquí estamos hablando de un pueblo extranjero que son objeto momentáneamente de gracia especial y posteriormente las otras generaciones son objetos de la ira de Dios. Bien, también una segunda observación es que hay un aspecto poco conocido y menos amado por los liberales y los evangélicos en nuestro tiempo, que tiene que ver con la venganza de Dios. Y vamos a encontrar esto, venganza. ¿Cómo así que Dios se venga? Sí, Dios toma venganza. Los asirios fueron los encargados de destruir y llevar cautivo a los israelitas al reino del norte. Es cierto que esto fue un juicio sobre Samaria, 7:22, por los pecados de idolatría e incredulidad. Pero no olvidemos que los instrumentos de la venganza divina siempre serán juzgados por el Señor por su crueldad. También va a ocurrir con Babilonia, quienes caerían en manos de los medo-persas. Entonces, estos temas se encuentran unidos por la realidad terrible de la ira de Dios sobre quienes no se arrepienten, sobre los idólatras, los indiferentes e incrédulos, de tal manera que ninguno que se aleje del Señor puede quedar impune al momento de dar cuentas. Pero recordemos también que al ser una venganza divina, el pueblo de Dios va a encontrar regocijo en la santidad y justicia perfecta por las almas de los santos. Las almas de los santos claman pidiendo a Dios que se retribuya a los malvados por su maldad. Y yo creo que aquí está claro, eh, seguramente alguno dirá, Señor, nosotros podemos hacer oración imprecatoria, es decir, oración para que Dios destruya a los enemigos, para que destruya un mal gobierno, para que destruya a los delincuentes. Claro que se puede. Dios no ha retirado eso de la escritura, eso está presente allí. Y nos debemos regocijar cuando cae el tirano, claro que debemos regocijarnos. La Biblia dice que cuando cae el tirano, el pueblo se alegra. Nahum en la historia de la Biblia, curiosamente, Nahum
No es citado en forma explícita en el Nuevo Testamento, pero los comentaristas de la Biblia de la Reforma toman las referencias, por ejemplo, de Romanos 10:15 como proveniente de Isaías 52:7 y no a Nehemías 1:15. Pero vamos a observar estas tres citas en orden. Romanos 10:15, Isaías 52:7, Nahum 1:15. Primero, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, de los que anuncian buenas nuevas. Eh, Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y Nahum 1:15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Bien, ahora la pregunta que yo me hago revisando a los especialistas en estos comentarios, dice, no, es Isaías 52:7 el texto paralelo. La pregunta es, ¿por qué no puede ser una cita de ambos? Bien, es una pregunta que uno hace, ¿no? Desde las limitaciones en el estudio del texto hebreo, en todas las limitaciones que tenemos en nosotros, pero uno dice, bueno, ¿y por qué no puede ser una cita de ambos? Si la cita dice lo mismo y ambas son citas proféticas que son insertadas eh, por el apóstol dentro del Nuevo Testamento. Cristología del libro de Nahum. Nuestro Señor Jesús afirmó que toda la escritura. Debemos recordar que la cristología se encuentra asociada exclusivamente a los aspectos históricos redentores. Creo que bien, entonces nosotros lo que vemos es que el juicio que viene a través del Hijo, ¿hacia quiénes? Hacia aquellos que rechazan el Evangelio, y humildemente considero que es en esta dirección que debemos acercarnos a una cristología consecuente. No obstante, vuelvo y cito al doctor José Grau en su libro, el título del libro es La ira de Dios, el mensaje de Nahum. Es un comentario peregrino, de Editorial Peregrino, página 77. El doctor José Grau dice, comentando 1:7, donde la palabra del Señor en el libro de Nahum dice, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, a pesar de la insistencia en la venganza, el bueno como poderoso, el torrente de su indignación y la furia de su ira no se deben a falta de amor, sino que el Señor es justo. Es tan justo como es tanto justicia como amor. El Señor es. Bien, ¿cuál es el bosquejo propuesto? Y este lo tomamos de la Biblia de la Reforma. Primero hay un sobrescrito, leímos el primer capítulo. Luego dice, el juez de Nínive es justo y misericordioso. Y en ese apartado, la segunda sección va a hablar de los celos y el poder del Señor. Seguidamente va a hablar de la aflicción por los malvados. En tercer lugar está la importancia de Nínive ante el ejército del Señor. Las buenas noticias para Judá, el saqueo y captura de Nínive, está en 2 del 3 al 10. El poder de Nínive es destrozado por el Señor, capítulo 2 del 11 al 13. Y luego ya va a hablar de la destrucción definitiva de Nínive. Creo que ya todos habrán notado que también es, si se quiere, anticlimático en el sentido de que no hay una promesa de redención para Nínive,
sino una de destrucción. Y aquí van a tener cierta similitud en la finalización entre Jonás y Nahum. El libro de Jonás parece que quedara con un punto suspensivo de qué pasó. Bueno, se arrepintió el pueblo, pero luego no hay más noticias hasta ahora. Pero esta vez no hay una promesa, sino que también es destruido todo. Juicio profetizado sobre la ciudad malvada, el destino de Nínive similar al de Tebas y la firmeza del juicio divino. Bien, a partir de aquí mis hermanos pueden levantar sus manos para que puedan hacer preguntas y aportes o comentarios. Gaspar, Buenas tardes, mi hermano. Pastor, mi hermano, un abrazo. un abrazo igualmente. Sí, cabe muchas dudas, pero la principal la que pronto iba a manifestar la vez pasada, que no pude. Si bien es cierto que el libro de Jonás no, el acontecimiento de Jonás fue de la advertencia que hace Jonás sobre la destrucción de Nínive, fue 100 años antes que el juicio que le da Dios a Nahum para la destrucción de la misma ciudad, la misma ciudad de la capital, era la capital de Asiria, ¿cierto? Sí, entonces la pregunta es, ya yo empecé el ensayo y me llamó la atención el libro de Jonás y le puse la misericordia y la paciencia de Dios sobre el hombre pecador. En este caso sería el pueblo de Nínive. La pregunta es, Pastor, en la primera fase del libro de Jonás, cuando ellos se arrepintieron, se ayunaron, que usted lo dijo también, que en una forma, no sé si lo dijo en una forma jocosa, que aún los animales también ayunaron. Ahí se salvaron todos, pero de la ira destructora de Nínive. Pero en cuanto al tema soteriológico, de la escogencia de Dios, de la gracia de Dios, misericordia de Dios sobre sus elegidos, fueron sobre el total de todos de esa generación, porque la Biblia no lo registra. ¿Se salvaron todos para vida eterna o no lo registra la Biblia o qué dicen los comentaristas sobre eso? Porque acá en la otra fase, con la profecía de Nahum, vemos que todos fueron destruidos y me imagino que todos fueron condenados pues a la vida, al juicio eterno, a la condenación eterna. Entonces aquí vemos un paralelo entre la gracia salvadora de Cristo a sus elegidos en la primera fase, profecía de Jonás, y la otra fase de la profecía de Nahum, donde vemos los reprobados, donde Dios los entrega al juicio y al castigo eterno. En conclusión, se puede decir que así como Dios obra para unos elegidos y obra para unos reprobados, la primera fase fueron los elegidos, la segunda fase, Nahum, fueron los reprobados, y si el 100% se salvó de la primera fase Bueno, con Jonás. creo que tienes razón en una parte bien importante y es que se pueden hacer paralelos y ustedes están llamados a hacer reflexión teológica. Y todos nosotros, pues somos estudiantes de la Biblia y hacemos eso, Gaspar. Y en ese sentido creo que apunta bien. Pero la segunda pregunta es más compleja. Es muchísimo más compleja porque creo que para nosotros hoy es imposible saber por la falta de registros, no solo bíblicos, sino registros por fuera de la narración bíblica, cuál fue el porcentaje de personas que se salvó de Nínive. No, no podemos saberlo porque hay un silencio en la historia muy profundo en esa dirección. Pero si nosotros seguimos el patrón bíblico, por lo general la salvación ocurre en claves de remanente. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. La salvación ocurre en claves de remanente, es decir, son grupos, unos más pequeños, unos más grandes. Es decir, que no tendríamos razones para pensar
en la totalidad. Si bien la totalidad del pueblo participó de la práctica del arrepentimiento, por lo menos la práctica externa, que es lo que dice la Escritura, por otro lado, no sabemos realmente quiénes creyeron de todo corazón al Señor. Y creo que en la profecía de Jonás es imposible separar el elemento soteriológico del elemento de destrucción de Nínive. Es imposible, porque por el mismo mensaje profético, porque todo mensaje profético lleva inmerso un mensaje evangelístico o relacionado con el evangelio, que apunta a la salvación eterna en Dios. Entonces, y el Señor Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios, va a tomar y va a decir que hay más misericordia, y eso lo puedes usar en tu ensayo, que la gente de Nínive alcanzó misericordia porque creyó a Jonás, y dice el Señor, y hay alguien mayor que Jonás en este tiempo, aquí frente a ustedes. Entonces, creo que ahí eh, se puede ver esta parte del elemento soteriológico que va unido al elemento de la salvación nacional al momento que Jonás predicó. Pero fueron muy chéveres tus preguntas en este sentido. Claro, claro, Ya veo que Paco, ya sabes, estás trabajando ahí. ya un arminiano podría decir, es que ya Dios sabía que en la primera fase con Jonás el pueblo de Nínive se iba a arrepentir y por eso tuvo misericordia y derramó de su gracia. Y un arminiano podría decir, en la segunda fase con Nahum, pues ya Dios sabía de antemano que no se iba a arrepentir. Entonces, por ahí la pueden coger los arminianos, ¿cierto, Paco? Pero fíjate, ellos no pueden evitar o no van a poder evadir el problema, porque de todos modos nosotros vamos a decir que Jonás marchó a predicar a Nínive con la certeza de que Dios había escogido para, para vida eterna ese pueblo, y que la declaración de Jonás en el capítulo 4 avala la predestinación. Yo sabía que tú eres Dios Así misericordioso. es, así es. Fíjate, entonces ahí vamos a encontrar una respuesta seria Nahum, frente al arminianismo. Nahum Sí. también pudo decir, yo sabía que tú eres un Dios de juicio y de condenación, porque sabía que no se iba a arrepentir, y por lo tanto yo no voy a predicarle tampoco el juicio. Ok, gracias, Gafa. Listo, Paco, cómo no, Sí, muchas gracias. ok. Rey, adelante. Hola, pastor, un saludo. Saludos, mi hermano. Con respecto al aplazamiento del juicio, mencioné, explicarme la diferencia acerca de su opinión, por favor. Sí, lo que pasa es que el doctor MacArthur, cuando él, él dice que aquí hay una secuela entre los libros de Jonás y Nahum, y que hay una remisión, y remitir es como quitar sobre el lugar definitivamente el juicio. Pero cuando uno analiza la historia, uno dice, hombre, yo lo que veo aquí no se está remitiendo, porque realmente fue destruida Nínive posteriormente. Entonces, lo que nosotros vemos en esta parte es que lo que realmente pasó es que se aplazó el juicio definitivo sobre la ciudad. Sí, unas personas fueron alcanzados por la misericordia de Dios, pero en sí el imperio sería destruido. Y ese juicio, que es un juicio definitivo, fue enviado sobre estos hombres y sobre este pueblo por su maldad tan fuerte, tan definitiva, tan terrible, ¿no? Es lo que yo veo. Pero como decía, es una reflexión interpretativa, una reflexión teológica sobre ese asunto, que por eso se las quería transmitir y decir, podemos estar o no de acuerdo en esta parte, pero es lo que le quería presentar, Rey. No sé si tal vez
debemos afinar más la reflexión en esta parte, pero con la falta de tiempo es complicado con un estudio que es tan panorámico, tan pequeño, ¿no? Entiendo, no, tranquilo, gracias. Sí pude entender a lo que se refería. Gracias, pastor. Ok, con gusto. Pastor Alberto. Sí, ¿se escucha? Ok. Perfectamente. Pastor, quería pues añadir algo que es interesante en este libro y es que para la teología contemporánea es como que difícil abordar este tema del versículo 2 en donde Nahum inicia diciendo que Dios es un Dios celoso y El vengador. Vengador. Exacto, y eso suena, a la luz de la teología contemporánea, eso suena como una falla en el carácter de Dios, ¿ya? Porque el concepto de la ira, según se aborda en esta nueva concepción teológica, es asumida como si fuera la de un ser humano, ya Ujú, que donde pues la ira muchas veces es una falla en el carácter del hombre, pues debido a su naturaleza obviamente pecaminosa, pero no es en este sentido en el que debe ser entendida la ira o el celo de Dios, como lo está presentando el profeta. Entonces ellos ven como que un gran contraste entre el versículo 2 y el versículo 7, donde en el 2 ven a un Dios celoso y vengativo, según el lenguaje del profeta, y luego ven a un Dios bondadoso en el versículo 7. Entonces aquí es donde ellos empiezan a crear esta serie de hipótesis que todas terminan contradiciéndose entre ellas mismas y nunca logran aclarar nada. Dice, siendo que es sumamente claro que en el lenguaje del profeta, la venganza o la ira de Dios no es una acción caprichosa de parte de Dios, sino que precisamente es una consecuencia a causa del pecado, en este caso dentro del el contexto inmediato del libro, obviamente del pecado de Nínive, por todo lo que ya pues hemos visto. Entonces, el celo, la justicia o la venganza de Dios es una expresión de atributos como la santidad y la justicia. Ya, vemos en profetas como Ezequiel diciendo por boca del mismo Señor, dice, yo no quiero la muerte del impío. Y dice, yo quiero la muerte del impío. Dice, no quiero la muerte. El Señor no se complace es decir, no es un Dios sádico como intenta presentar estas teologías modernas o contemporáneas cuando ven textos como estos y no logran abordar eh, el concepto de los atributos de Dios de una manera armónica en toda la escritura. Simplemente se toman textos aislados y se construye una imagen de un Dios sádico, de un Dios inclemente. Cuando no encontramos eso en ninguna parte de la escritura. De hecho, en Éxodo, incluso desde Pentateuco, en Éxodo 33, donde tenemos esa escena donde Moisés le pide a Dios que le revele su gloria, ¿qué es qué es lo que el Señor le dice en el versículo 19 cuando Moisés pide, muéstrame tu gloria? Y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Luego en el capítulo 34, en el versículo 6, después de que Moisés suba al monte nuevamente con las tablas de la alianza que había, que había roto a causa precisamente de la ira por el pecado del pueblo, en el versículo 6 dice, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, el Señor,
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Parece que esa parte nunca la ven, Sí, ya. Pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Es decir, nuevamente reiteramos, el castigo de Dios jamás es un accionar caprichoso en el ser de Dios. Dios no es un ser inestable caprichosamente en el sí, universo, iracundo, que expresa simplemente su ira sin causa alguna. De hecho, el apóstol Pablo también lo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo sin causa alguna, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, en Nahum uno encuentra una presentación armónica de los atributos de Dios entre su ira frente al pecado y su compasión para con el que ha sufrido la injusticia del impío. Ya, y es sí, algo espectacular en Nahum. amén, pastor. Y es que muchas veces nosotros tenemos una justicia como medio progresista, ¿no? Es decir, Sí, sí, una justicia en donde parece que lo que hizo el mal no ameritara la destrucción del malvado, ¿no? Es decir, y se trata de buscar alguna excusa para no destruir al malvado. Y se parte también de la máxima de que el hombre es bueno, el hombre es bueno. Entonces, cuando Dios atenta, y la entre sociedad lo comillas, corrompe, contra, como decía Rousseau, creo que era, si sí, no como decía recuerdo mal. Rousseau, sí. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Y todo el mundo dice, no, aquí el problema debe ser Dios. Imagínate, el problema debe ser Dios. Ese es el teólogo contemporáneo. Ese es tanto el liberal como el neoliberal, como el neortodoxo. Por lo general van en esa dirección y más aún el teólogo posmoderno. Entonces nos vamos a encontrar con ese y le va a costar, mejor dicho, para muchos de ellos van a querer sacar el libro de Nahum por lo que decíamos al inicio, porque esto no puede ser, esto no corresponde con el carácter de Dios, ¿no? Con el carácter que ellos se imaginan de Dios. Pero es evidente que Dios es también fuego consumidor y nos lo viene advirtiendo desde la creación, ¿no? Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, mis Exactamente, sí, hermanos, señor. vamos a tomarnos unos minutitos, ya regresamos y, y seguimos con el resto de la clase. Ya estamos acá. Entonces, le pido por favor que estén atentos cuando escuchen la trompeta, el llamado. Ok, vamos a retomar nuestra clase, nuestro quinto contenido. Y permítanme y comparto pantalla con ustedes. Un segundito acá. Permítanme. Ok. Bien, entramos entonces al libro del profeta Habacuc y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Habacuc. Tal vez es el texto más conocido eh, de todo el libro de Habacuc. De hecho, se han hecho cánticos y demás. Dice, oración del profeta Habacuc en tono de Siginot. Oh Señor,
he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, Selah. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Si se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Selah. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira saliste las naciones, con ira saliste, perdón, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las siervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Acabo de leer en la versión de la Biblia de las Américas el texto del último capítulo del libro de Habacuc. Bien, quiero introducir el texto diciendo que la exégesis desde la perspectiva académica no deja de ser un asunto complejo para cada uno de nosotros como estudiantes. Ahora, es cierto que todo el que lee las escrituras va a realizar una, una interpretación muchas veces propia, pero el peligro está en las conclusiones que se arrojan de ese estudio propio personal, sobre todo cuando no tenemos en cuenta unas presuposiciones históricas, bíblicas, que debemos considerar antes de aplicar el texto a nuestra vida. Es decir, no debemos saltar del texto a la aplicación. Ahora, lo más importante a nuestra aproximación es que nuestras presuposiciones que tenemos en el alma deben estar basadas en lo que la Biblia inspirada por Dios dice acerca de un tema en particular, porque sabemos que la Biblia es inspirada y en consecuencia autoritativa, suficiente, inerrante, y que todo lo que leemos de la Biblia se basa por entero en lo que Dios es, en lo que Dios quiere comunicar acerca de él a sus escogidos, de sus
atributos. Y estamos separados de alguna manera de la interpretación inmediata del texto por el elemento, ya no por el elemento de idioma, porque gracias a Dios hay muy buenas versiones, pero estamos separados por el tiempo, por la cultura y por tantas cosas que nos obligan a hacer un estudio cuidadoso del texto que estamos leyendo. Yo recuerdo en el año 1997, justo después que me graduara como contador público, inicié mi preparación teológica para servir al Señor como ministro y providencialmente la primera asignatura que vi fue el estudio del método inductivo. Pero el profesor que nos enseñó método inductivo, lejos de empezar por las definiciones eh, y, y toda esta serie de presuposiciones que podemos necesitar, él tomó el libro de Habacuc e inició la enseñanza aplicando los principios que deberíamos considerar antes de leer un libro tan complejo usando el método inductivo de estudio, que es un método más sencillo, ¿verdad? Y al principio, cuando arrancamos con todo esto del libro de Habacuc, todo parecía tan complejo, pero muy complejo. Pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué aparecen esas expresiones allí? Ay, esto, ¿por qué tanta queja? ¿Qué es lo que ocurre? Pero luego toda esa, eh, toda esa confusión fue dando paso a una comprensión del texto y a un deleite en mi corazón al descubrir las verdades maravillosas que el profeta eh, transmite a los lectores, a pesar de que lo que venía sobre Judá era una terrible invasión que iba a terminar por destruirlo. Bien. Entonces, teniendo esto en mente o introduciendo el tema de esta forma, pasemos a las generalidades, que es lo que estamos viendo en esta panorámica de los profetas menores. En primer lugar, el título, y al igual que los otros profetas, principalmente estos menores, el título viene del autor, del nombre del autor. Y miren el significado de Habacuc, uno que abraza. Habacuc significa uno que abraza. Va a aparecer en el 1 y en el capítulo 3 versículo 1 que leíamos ahora en la introducción, donde dice oración del profeta Habacuc, uno que abraza. Lutero tomó el nombre en el primer sentido y así dice que Habacuc significa uno que abraza a otro. Pero en realidad, la mayor parte de los eruditos, tanto de la antigüedad como del presente, concuerdan en afirmar que es muy poco lo que se sabe sobre este varón, excepto por el hecho de que era un hombre bastante conocido. En Habacuc 1:1 dice profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc, es decir, lo identifica como profeta. Recuerda que Amós no se identificará como profeta, aunque era un profeta, ¿cierto? Jonás sí, porque en la misma Biblia, el segundo de Reyes, pues aparece, pero Nahum o Miqueas son profecías en donde todos sabemos que es profeta, pero este varón se identifica como el profeta, no es que fuera el Señor, sino que eh, al parecer no eran tan necesarias las presentaciones porque era un hombre bastante conocido para su generación. Es decir, escribe con toda la autoridad y el reconocimiento de un pueblo que sabía que lo que estaba diciendo no eran sus propias invenciones, sino que eran palabras del Señor. Y seguramente ustedes estarán pensando en Samuel, ¿verdad? En su mente estará el profeta Samuel. ¿Quién era Samuel? Todo el mundo conocía a Samuel, solo que la historia de Samuel es mucho más amplia. Empieza en ese primer libro de Samuel, desde el anuncio de su nacimiento hasta su nacimiento propiamente dicho y el ministerio que desarrolla no solo como profeta, sino como un regente
civil allí en medio del pueblo de Judá. Pues con el caso de Habacuc no es tan extensa la, la historia del profeta, pero debo insistir, al igual que con Nahum, eh, Habacuc va a ser un hombre que goza de toda la credibilidad del pueblo. ¿En qué fecha profetizaría Habacuc? Bueno, es contemporáneo del gran profeta Jeremías y tradicionalmente su libro se data cerca del año 600 antes de Cristo. Años más, años menos, eh, años más, años menos, pero nosotros saber exactamente la fecha no es sencillo, pero bueno, por lo menos es aproximada. Y se dice que no mucho tiempo antes de de la cautividad de Judá en Babilonia, en el año 586. Entonces, la cuestión de la fecha es mucho más importante en este libro que en otros. De hecho, va a estar ligada estrechamente a la interpretación del mensaje, como lo dice el comentario Bacon cuando habla acerca de Habacuc. La datación del libro, por lo general, parte de lo que nosotros conocemos como evidencia interna. Cuando uno estudia un libro, nos vamos a encontrar con esas dos clases de evidencia. Lo que dicen sobre él la literatura de la misma época y lo que dice el mismo libro o la Biblia. Entonces, la evidencia interna es lo que el mismo libro dice sobre él y la Biblia, y lo que hallamos en el primer capítulo, en los versículos 2 al 4, permítanme leer. Nuevamente voy a la Biblia de las Américas, dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Entonces, digamos que en este tiempo Judá se va a encontrar con el más grande escollo en su momento, que sería Babilonia. Asiria, recuerden que no alcanzó a hacer cautivo a Judá, lo haría Babilonia. Asiria se llevaría cautivo al reino del norte, no al reino del sur, aunque ciertamente alcanzaron a golpear durante el reinado de Ezequías, a citar a Jerusalén, a afectar a Jerusalén durante la regencia de Sennacherib. Pero ahora lo que encontramos es una Babilonia que se empieza a mostrar como el imperio más fuerte, incluso más fuerte que el imperio asirio. Pero tan cruel como los asirios, sí, o por lo menos eso era lo que se podía observar. Ellos siguieron replicando algunas prácticas como el desplazamiento forzado. Entonces, esta nación era malvada en gran manera, sería la encargada por Dios para castigar, o mejor, disciplinar la maldad de su pueblo amado, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos. En cuanto a la ocasión, bien, permítanme citar en esta parte a la Biblia de MacArthur aquí. Me pareció muy interesante el comentario. Dice: Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia a escala mundial bajo Nabopolázar y su hijo Nabucodonosor. Cuando Nabopolázar ascendió al poder en el año 626 a.C., inmediatamente comenzó a expandir su influencia al norte y al occidente, bajo el liderazgo de su hijo. El ejército babilónico venció a Nínive en el 612 a.C., forzando a la nobleza siria a refugiarse primero en Harán, y después, naturalmente, Harán caería, y después en Cárquemis. Pero Egipto, el imperio egipcio caería también en esta ciudad, en Cárquemis, probablemente cerca del año 605 antes de Cristo. Creo que aquí se van entendiendo el tema de la fecha, ¿verdad?
Ya cae aquí, recuerden, aquí se cuenta hacia atrás, y en el año 600 la profecía de Habacuc. Es decir, eh, este profeta habló inspirado por Dios, pero hizo una correcta interpretación de los hechos que no era fácil hacerla. No es como hoy en día que tenemos no sé cuántos canales de televisión que hacen análisis de las diferentes perspectivas de la guerra, y otra serie de canales en YouTube donde hacen análisis especializados en cada momento. Les pongo un ejemplo: la guerra de Ucrania. Es un análisis el que hace CNN, Fox o The News de DirecTV, cualquiera de estos, hace un análisis sobre la guerra de Ucrania, pero luego encontramos canales como Memorias de Pez u otros, o Visual Politic en YouTube, donde hacen otro análisis acerca de la guerra, o por parte de los rusos, RT, cada uno va a hacer un análisis. No, en aquel tiempo no había ese mar de información. Una noticia tardaba meses, incluso años en llegar de un lugar a otro. Y lo que llegaban primero no era información adecuada, la prensa no existía. Y, y realmente lo que vemos es que este profeta hace un análisis de los hechos, pero no basado en la evidencia, solamente en la evidencia que tiene allí, aunque no la descarta, sino en lo que Dios lo lleva a interpretar lo que está ocurriendo. Y obviamente le da una visión, porque aquí hay una visión profética también. Entonces, no podemos pensar en los profetas como hombres ignorantes que simplemente estaban allí como si nada, sino que hombres que realmente eh, entendían lo que estaba pasando, entendían el contexto en el que estaban viviendo. Bien, regresamos acá. Ahora bien, Judá, seguramente, ¿qué estaba pasando en Judá? Había muerto Josías. ¿Quién era Josías? El último gran reformador de Judá. Y Josías va a tratar de frenar el avance del faraón Necao, que va a salir a hacerle frente a los babilonios. Y él pierde, y Josías pierde su vida acá. Y luego de Josías van a venir 4 reyes de muy dudosa piedad, todos descendientes suyos. De hecho, Joacás va a ser el primero. Fue rey durante muy breve tiempo. Joacás, hijo de Josías, fue destituido por las fuerzas del faraón Necao, que lo venció a Josías, y ponen a su hijo Joacás, lo hace vasallo suyo, pero luego fue destruido, destituido por la fuerza de Faraón. Vio que no estaba alineado con su propio ideario político, y ascenderían a Eliaquín. Eliaquín, su nombre es cambiado por Joacín. Esto aparece en 2 Crónicas 36, del 1 al 8. Después de este vendría Joaquín, quien solo duraría 3 meses. Y en su lugar van a poner a Sedequías, que fue el último y muy perverso rey de Judá. Esto aparece en, perdón, 2 Crónicas 36, del 9 al 12. Y en ese contexto tan convulsionado es que el profeta Habacuc va a llevar a cabo su ministerio público. En ese contexto de convulsión interna, de la inminente invasión de los babilonios, de los hombres que pisotearían el territorio sagrado, pues vendría la profecía de Habacuc. Habacuc, cuando hablamos ya de su género literario, es una especie de salmo. Lo leí a propósito en Biblia de las Américas para que ustedes vieran el cántico, que aparece mucho más ordenado aquí que, como dije ahorita, nuestra amada Reina Valera. Y este cántico es el género literario en el que se presenta la profecía. Es un himno, un salmo, un cántico. Pues aunque el primero de sus capítulos es un oráculo profético,
Luego viene una especie de lucha del autor en oración, me refiero en sentido metafórico, es una lucha como la de Jacob, guardando las proporciones, en donde se nota que el autor en ese capítulo 2 me parece hermoso, trata de comprender lo que está sucediendo. ¿Cómo un Dios tan bueno puede ver el mal? Creo que ahora el pastor Alberto enfocaba, claro que el enfoque contemporáneo es perverso, pero aquí hay una lucha honesta, ¿verdad? Una lucha honesta en el corazón del profeta. Señor, tú eres bueno, tú amas a tu pueblo, tú nos amas, somos descendencia de Abraham, tu hijo, el padre de la nación. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú vas a permitir esto? Y la respuesta del Señor, que en esta ocasión se digna responder al atribulado varón que lucha en su alma contra el decreto de juicio, eh, es mostrarle su propia gloria, pero no le explica el por qué. Sí, no, voy a castigar el pecado, Habacuc, voy a destruir esto y fuera. No hay, no hay más explicaciones. Como notamos en otros textos proféticos, por ejemplo, Isaías capítulo 6, capítulo 53, o Jeremías 1, Jeremías 18, o Job, en toda la sección que va del 38 al 42, ustedes saben cómo el Señor consuela. No consuela dando una explicación eh, al detalle de todo lo que va a hacer y por qué. Es decir, no hay una explicación pormenorizada. Al contrario, ¿sabe lo que hace Dios para consolar al pueblo? Miren, una manifestación visible de su gloria. Así es como consuela. ¿Y por qué no explica? Porque Dios no está en la obligación de explicar el por qué hace algo. Eso tiene que quedar claro en nuestro corazón, mis hermanos. Dios no está obligado en ninguna manera a explicarle al pueblo por qué hace algo. Simplemente dicen, ustedes, aquí hay un tema en donde ustedes han pecado reiteradamente contra mí, han violado mi pacto, han sido idólatras, se han alejado, han sido indiferentes y ahora mismo están siendo incrédulos. En consecuencia, voy a traer juicio. Y juicio, pero ¿cómo así? Si ellos son más malos que nosotros, Señor. No, pero voy a usarlos a ellos eh, para castigar tu maldad. Entonces, esta manifestación visible de la gloria de Dios, tenga eso en mente, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no está dando la respuesta que el profeta pide? Porque Dios responde de manera soberana, como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, pero esta respuesta, curiosamente, va a conducir a Habacuc a la adoración. Ya leímos el capítulo 3. ¿Cuáles son los temas principales? Bien, el tema más relevante es la soberanía de Dios en el mundo, pues aun cuando los poderes de las naciones estén en conflicto, un gran imperio contra otro y el pequeño Israel está metido en medio de esta guerra, y es simplemente para los imperios una nación más por conquistar, que está un imperio la quiere, el otro también, pero todo esto ha sido decretado desde la eternidad por el Señor. ¿Con qué propósito? Es la pregunta. Con un propósito redentor en Cristo en el mundo. Y esto debe ser una base de lectura, un propósito redentor en Cristo en el mundo. ¿Por qué lo sabemos? Más adelante, cuando veamos la cristología en el libro de Habacuc, vamos a notar el por qué. Y la historia, y Habacuc en la historia bíblica. Pero el libro también nos recuerda que, aunque los malvados parezca que dominan las naciones y que debido a la injusticia la esperanza de los justos flaquee, Dios va a proteger a los suyos, los guardará sin que eso signifique la ausencia de tribulación o de sufrimiento. Entonces, ¿recuerdan el Salmo capítulo 73? Yo vi los malos que prosperaban y Señor, ¿por qué prosperan los malvados? Y al final el salmista comprende que Dios los ha puesto como en un deslizadero, ¿verdad? Que no van a encontrar
En el tiempo presente sería algo así como en un tobogán. Usted trate de frenarse en un tobogán, no va a poder hacerlo. Los malos están puestos allí para destrucción de sus propias almas. Pero Dios guardará los suyos, aunque nosotros no veamos, debido al dolor que Dios nos está guardando. Y la fe implica que no necesariamente, y creo que la fe va a ser un tema recurrente aquí, la fe significa que no necesariamente debemos sentirnos protegidos por Dios, o que Judá no debía sentirse necesariamente protegida, pero que Dios lo estaba guardando, aunque Judá no fuera consciente de esto. Pero también no deja de sorprender el hecho mismo de que Dios use a pueblos malvados para disciplinar a sus escogidos. Ya lo habíamos dicho, que sus escogidos se habían desviado hacia la idolatría, hacia la perversión de sus propios pecados, y se habían vuelto duros ante la exhortación del Señor. Y esto nos debe llevar a pensar que si Dios es eterno e inmutable y lo hizo en el pasado, la pregunta es, ¿por qué no lo hará en el tiempo presente? ¿Se da cuenta usted cuán actuales son estos mensajes proféticos? Yo creo que es mucho más difícil para nosotros tratar de sacar un mensaje positivo, entre comillas, de estos libros proféticos, un mensaje de prosperidad material y no ver lo obvio, un mensaje de juicio si no se arrepiente, es decir, un llamado al arrepentimiento muy, pero muy fuerte. Bueno, la interpretación y teología del libro. Uno de los pasajes que nos ayuda a interpretar todo el libro con mayor claridad, que es sin lugar a dudas, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es presentado en un paralelismo antitético, nos describe un contraste entre la maldad de los impíos y la forma como el justo confía en Dios esperando en él. Mire, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí está la maldad del impío. El impío, esta es la actitud del impío frente a cualquier acción de Dios. Un alma impía que se enorgullece. En cambio, el justo va a vivir por la fe. Su corazón se va a alinear con Dios, cualquiera sea lo que Dios haga, aunque no se entienda. Es decir, debemos tener en cuenta que las respuestas de Dios no apuntan, mis hermanos, a satisfacer nuestra curiosidad, sino que las respuestas de Dios apuntan a que confiemos en Él. Vuelvo al Salmo 73 y vuelvo al clamor de Habacuc. Señor, pero tú no estás viendo que sobre nosotros se vienen estos babilonios que nos van a destruir. Señor, es que mira, estos tipos son crueles, estos no se andan con rodeos, van a acabar con nuestra vida, van a acabar con nuestra forma de vida. Haz algo, es que tú no vas a hacer nada. Pero Habacuc, si yo los mandé. Imagínense una respuesta a esa. Traten de ponerse en la piel del profeta. Traten de imaginarse esa conversación allí con el Señor en el interior de su alma. Y la única respuesta que recibe Habacuc: confía en mí. ¿Tiene fe? Confía en mí. El justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué tal esta respuesta hoy en día en una consejería bíblica? Yo creo que muchas personas, el que no es creyente, el que no tiene un alma recta, se levanta de la consejería y se va. Ese pastor no me dijo lo que yo quería escuchar. Ese pastor no me dijo lo que yo anhelaba oír, que todo va a estar bien y que no me va a pasar nada. Imagínense un falso profeta de la prosperidad en el tiempo de Habacuc. Serían como los profetas que le profetizaban acá victoria, ¿verdad? Vas a vencer acá, y todo el mundo payaso brincando para allá, para acá. No, no, no. Viene destrucción, viene esto. Entonces, es un hecho que la voluntad de Dios, aunque es agradable y perfecta,
en muchas ocasiones es incomprensible para nuestras mentes limitadas, primero por el conocimiento y segundo por el pecado que aún mora en nosotros. Habacuc en la historia de la Biblia. El texto que cité en el numeral anterior es usado en dos ocasiones por el apóstol Pablo, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. O tres, si consideramos que la carta a los hebreos pudo ser autoría de Pablo. Es como creo yo, aunque no necesariamente tiene que ser la opinión de ustedes. Hebreos 10:38 también citan las palabras del profeta Habacuc, pero me llama la atención que lo hacen dentro del contexto del creer en el evangelio para salvación. Y eso es importante en la interpretación profética, cómo los apóstoles usaron citas de los profetas en un contexto evangelístico o en el contexto de la proclamación del evangelio. Entonces, mire, yo creo que esto hace más sencillo la interpretación, porque vamos a encontrar el sentido pleno. El liberal o el teólogo contemporáneo va a decir, no, la cita está fuera de contexto. No, no está fuera de contexto. Dentro de una teología pactual no está fuera de contexto. De contexto. Dentro de la teología del evangelio no está fuera de contexto. Por el contrario, está diciendo exactamente, está replicando exactamente la idea del profeta en muchos años después. Estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo, es decir, 600 y tantos años después, o casi 700 años después, la temática va a ser exactamente la misma. Romanos 1:17 dirá, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo que ver con la profecía, todo que ver, el justo por la fe vivirá. Seguramente podrá venir un juicio, pero el justo es guardado, el que ha creído en el Señor, el que ha sido tomado por Dios y ha sido dotado con el don de la fe, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y finalmente Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, si Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta estos versículos como una descripción de la fe que justifica, no podemos nosotros en ninguna manera quitar este sentido de redención y evangelio al texto profético. No podemos quitar el sentido de redención al texto profético. Mire qué lindo esto. ¿Por qué? Porque encontramos el sentido completo en, en el Nuevo Testamento, en la teología del Nuevo Pacto. Bien, ¿cuál es la cristología en el libro de Habacuc? Bien, si tenemos en cuenta lo anterior, no vamos a requerir que el profeta Habacuc realice una predicción directa y a través de uno o más pasajes específicos para que encontremos a la persona de nuestro Señor en este libro, como ya lo hemos mencionado. Las citas de Pablo no solo son una alusión libre al texto, sino que realmente significa que la fe dada a los hijos de Dios tiene como objeto al Salvador, a Jesucristo para salvación del alma. También el autor Stanley Ellison comenta con acierto que el libro de Habacuc tiene varias implicaciones sobre la edad mesiánica. En Habacuc 2:14, el profeta declara que el conocimiento de su gloria será universal. Recordemos que toda la escritura da testimonio de Cristo, pero es necesario escudriñar para entender. No basta la lectura superficial. Bien, ¿cuál es el bosquejo que sugerimos? Nuevamente, todos los bosquejos de los 12 los hemos tomado de la Biblia de la Reforma, nos parecen muy sencillos y nos ayudan como a ubicar. Primero el sobrescrito en el 1:1, luego hay una primera denuncia, que es la segunda sección, el malo prospera sobre el justo. ¿Se acuerda lo que veníamos hablando?
En la tercera sección hay una primera respuesta, el Señor enviará a los babilonios. Señor, pero es que el malo prospera sobre el justo. Bueno, listo, el Señor va a enviar a los babilonios. Segunda denuncia, por qué los malvados babilonios? Segunda respuesta, vida para el fiel, pero calamidad para el impío, capítulo 2. Al final vamos a encontrar una crucial distinción, perdón, en las subdivisiones de la segunda respuesta hay una distinción revelada y la aflicción y de la aflicción a la adoración. En la parte final vamos a encontrar un sobrescrito. ¿Se acuerdan que leímos todo el capítulo 3? Hay una invocación, hay una autorrevelación divina que es nuevamente como Dios consuela, 3 del 3 al 15, y finalmente la expectativa y el júbilo de la fe, que lo hallamos en 3, 16 al 19. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros podemos ver en estos dos libros que son preciosos, son hermosos, y ahora de nuevo les dejo el espacio a ustedes para que pregunten, les agradezco preguntas muy precisas y comentarios muy precisos. Están callados hoy. Lore, Buenas tardes, bendiciones. amén, mi Pastor, hermana. este versículo, más el justo por la fe, por su fe vivirá, me pareció una joya en el libro de Habacuc. Y lo hermoso encontrarlo en el Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas y Hebreos. Yo escuchaba de este versículo que en cada uno de ellos se hace un énfasis. Por ejemplo, en Romanos se enfatiza la justicia, en Gálatas la fe y en Hebreos vivirá. Entonces, quería hacer, quisiera consultar eso. Bueno, pareciera, o sea, para mí cuando los leí tiene sentido. Sí, Lore, yo creo que pueden tener sentido, y cada comentarista de pronto como, según la forma como viene haciendo el relato, puede hacer un énfasis y en ese sentido va a tener sentido, pero es tan maravilloso cuando uno lo lee eh, dentro de su contexto y lo ve como el cumplimiento profético que el apóstol presenta hablando de la justificación por la fe en Cristo. Creo que realmente, y sobre todo por el contexto de Habacuc, ¿verdad? Que es un contexto de inminente destrucción, de saqueo, de desplazamiento, y ahí es cuando brilla con mayor claridad para nosotros el contexto de salvación, porque está siendo ilustrado como la supervivencia en medio de de una nación conquistadora que viene arrasando. Entonces, creo que es un hecho que nos ayuda a comprender muchísimo mejor la fe o la perspectiva de la fe. Es decir, el hombre de Dios va a confiar en que el Señor me está guardando, el Señor está guardando a los míos. Podemos creer porque Dios nos está ayudando. Y creo que va a ser el énfasis que encontramos en las cartas, en los tres pasajes que hay allí. Entonces, por eso es que es tan hermoso. No sé si tienes algo más que comentar, Lore. No, era solo eso, gracias. Ah, bueno, con todo el gusto. Pastor Alberto y Jonathan. Y quería agregar algo que me parece pues interesante y es el tema del clamor del profeta al inicio del libro, que sin duda no pasa desapercibido. El profeta está elevando un clamor al Señor al ver la maldad, la injusticia de su pueblo. Y creo que en este sentido es muy diferente, como usted lo mencionaba, es muy diferente y vale la pena aclararlo. eh, la concepción del teólogo contemporáneo, como decíamos anteriormente, a la del profeta, porque teólogo contemporáneo es simplemente un espectador que se acerca al texto como un fósil del pasado y simplemente encuentra contradicciones en la gran mayoría de los casos según ellos, pero la posición del profeta es diferente.
Y la Biblia creo que en eso eso nos da un elemento de confianza sumamente importante porque la Biblia es honesta en cuanto a sus personajes, a sus intervinientes. Ellos no esconden la forma en cómo se sienten. El profeta no está escondiendo la forma en cómo él se siente El al ver lo que conflicto, está el, ocurriendo exactamente, expresa su conflicto interno. No, ¿por qué? Porque él no es un espectador, él está en medio de la situación, él está en medio de la injusticia, está viendo la violencia. Entonces, es obvio que se sienta humanamente como él se siente, incluso desconcertado. Dice, Señor, y clama como si, como si Dios estuviese inactivo, como si Dios fuese indiferente. Pero luego el profeta logra comprender que no hay tal inactividad en Dios, que no hay tal indiferencia en Dios, sino que muchas veces no sabemos entender el silencio de Dios. Y luego se da cuenta, al igual que fue la experiencia de Asaf en el Salmo eh, 73, como bien decía usted, Asaf entra en un conflicto que incluso llega a decir, mientras más meditaba en cómo prosperaba el impío, dice, más me afligía. Pero dice, comprendí al venir al templo de mi Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Dice, y fue duro el entender. Entonces, en este tipo de profetas como Habacuc, vemos eso. Y el profeta creo que llega a comprender que la prerrogativa del método que Dios utiliza para disciplinar a su pueblo es solamente de él, aunque no lo entendiera, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, el silencio no es una inactividad ni una indiferencia de Dios, simplemente es como si dijera, cálmate, espera, confía, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy soberano, no te preocupes. Las cosas, por más que tú veas el panorama que esté mal, sí, yo voy a disciplinar a mi pueblo, ¿ya? Y el justo va a sobrevivir por su fidelidad, por su fe. ¿Ya? Entonces, cabe duda que el mensaje de Habacuc es un mensaje impresionante, un mensaje cargado de mucha esperanza, de mucha confianza. Sin duda quedó, como dirían popularmente, como anillo al dedo eso de que la fe es la piedra de toque en el libro de Habacuc, porque mantenerse confiando en Dios en medio de una circunstancia como la que estaba viendo Habacuc, sin duda que no era fácil. Así que hay un gran mensaje allí eh, de parte del profeta en ese libro, o de parte del Señor por boca del profeta. Hasta allí, pastor, quiero hacer mi intervención. muchísimas gracias, Pastor Alberto. Jonathan, Gracias, Pastor. No, muy breve, Pastor, el comentario que quiero compartir y es que el tema del profeta Habacuc, pues en todo su contenido es bastante hermoso porque como comentaba Lorena, eh, cuando él dice, el justo vivirá por su fe, si nosotros analizamos bien el texto y lo comparamos cuando el apóstol Pablo cita, creo que es a David, cuando dice que no hay justo, ¿cierto? Sabemos que cuando el profeta Habacuc dice, el justo vivirá por la fe, se refiere a aquellos redimidos por Cristo a través de la fe, ¿cierto? Y también conectándolo cuando creo que fue usted o el pastor Alberto que lo dijo, no recuerdo quién fue el que lo mencionó, cuando dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Es decir, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta clase, somos culpables, pero por la misericordia de Dios, la justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros y por eso ahora somos llamados justos. Entonces yo decía, si el Señor no tiene por inocente al culpable, quiere decir que Cristo, siendo un inocente, tuvo que cargar con nuestros pecados y de esa manera, en cierta manera, y con temor lo digo, es un misterio, sabemos que el Evangelio es un misterio, pero lo digo con temor, y es que la culpa de nosotros fue cargada sobre él.
Es decir, él no, su naturaleza no se mezcló con nuestra culpabilidad porque él en realidad no llegó a ser culpable como tal, porque estaría yo cometiendo una herejía. Sí, Pero en el misterio del Evangelio vemos esa armonía entre lo que dice el profeta Habacuc, lo que compartió creo que fue el pastor Alberto, e incluso lo que dice Isaías, cuando dice que al Señor le plació aplastarlo. Entonces vemos toda esa armonía en el mensaje profético y la conclusión es, todo se trata de Cristo, acerca de la salvación que Él vino a dar a su pueblo. Sí, amén. en sus tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, habían profecías que eran temporales de ese tiempo, pero también eran escatológicas para un futuro cercano o lejano. E incluso aún muchas profecías del Antiguo Testamento este, se conectan con Apocalipsis. Entonces, eso es lo que quería compartirles. O sea, el inocente de Cristo se hizo culpable por nosotros. O sea, es algo bastante hermoso y armonioso que encontramos en todo el mensaje profético de la Escritura. Amén. Sí, este tema de la justificación va a estar pendiente, va a estar presente en este libro de Habacuc y va a estar presente en todo el texto de los profetas menores. Recuerden lo que les decía, que sería muy bueno hacer como un trabajo de poner en paralelo todas las temáticas de los 12. Entiendo que hay libros con más contenido, como los principios, el libro de Oseas o el libro de Joel, van a ser libros con mayor contenido. Eh, pero vamos a encontrar unas similitudes maravillosas y sobre todo el tema, sería hermoso ver cómo el tema de la soteriología va recorriendo todos los 12 porque es un tema maravilloso. Una de mis aspiraciones, si Dios lo permite, es que una vez termine primera y segunda los Corintios, de ponerlo en la iglesia, para los que están viendo que en la grabación, en la iglesia pues que pastoreo, eh, poder hacer una serie de sermones, tomar el tiempo que deba tomar en predicar los 12. Eh, Dios permita que pueda hacerlo porque el tema cristológico, el tema soteriológico, el tema de juicio está tan presente allí que creo que, y como es un mensaje tan actual, que no pierde vigencia, me gustó una frase que dijo mi hermano Pastor Alberto, que dijo que no como el contemporáneo, que lo ve como un fósil. No, no, nosotros no lo vemos así, ¿verdad? Gracias a Dios, sino que por la misericordia de Dios nosotros vemos la Biblia como lo que es la palabra de Dios, viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos y que está aquí presente. Bueno, teniendo eso en mente, vamos a orar para ser despedidos